Hay gente que se extraña de por qué las actividades que organiza el comité y las empiezan en punto, ya con el salón lleno desde que se abre. ¿Y por qué terminan en punto? Obviamente nos convoca el deseo de que primero actuemos en una armonía plena, tanto en la organización de la actividad como con el mensaje de que un propósito común siempre nos va a impulsar y no dejar que la República perezca. El hecho de que un domingo a las 9 de la mañana, cuando la gente usualmente ya está descansando, venga aquí a un hotel, a una actividad como esta, pues refleja en cada uno de ustedes cómo la dominicanidad sigue y continuará siendo muy vibrante. La exposición final, obviamente, va a tratar sobre un tema que está en la aparente agenda de las conversaciones bilaterales entre el Estado Dominicano y el Estado haitiano. Se habla de la modificación de la ley de naturalización como una manera o vía rápida para acceder a la condición de dominicanos por parte de extranjeros, al margen de cómo están los mecanismos tradicionales, es decir, el de la regularidad migratoria y cumpliendo con los plazos y las condiciones previstas en la ley de permanencia, pues cumplir con el procedimiento de naturalización. Estos procesos, que en todas partes del mundo no son automáticos, garantizan a través de los pasos que contemplan administrativamente verificar la adhesión del naturalizable a los valores propios de la sociedad que le acoge, porque el ciudadano extranjero, una vez naturalizado, adquiere la condición de nacional, con el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, vota y puede incluso aspirar a posiciones políticas, salvo la de la primera magistratura. Entonces, obviamente, eso requiere una sabia lentitud para verificar que una nación no quede a merced de la voluntad de intereses o de valores que no representan la nación. Es decir, eso es un tema sumamente importante. Entonces hay peligros en la modificación posible de la ley de naturalización, porque si esta se hace de manera colectiva y automática, los riesgos para el presente y el futuro de la nación resultarían inconfesables. La Ley General de Migración, en su artículo 151, había planteado el legislador qué hacer con una situación de facto a la entrada en vigor de la ley. Establece este artículo 151 que el gobierno realizaría un plan para regularizarlos y la ley establece unos parámetros muy simples y muy sabios: tiempo de radicación del extranjero en el país, vínculos con la sociedad, condiciones laborales y socioeconómicas, regularización de dichas personas de manera individual o por familia, no en forma masiva. Sin embargo, la ley de migración no habla de modificar la ley de naturalización. Esto ha sido una propuesta política para el manejo de una situación también de facto creada a lo largo del tiempo, el hecho de que mucha gente fue declarada en oficiales del Estado Civil incumpliéndose las formalidades previstas en la ley sobre actos del Estado Civil, declarándose como dominicanos gente que no le correspondía dicho derecho. Entonces entra la sentencia 168. La sentencia 168.13 del Tribunal Constitucional reitera los criterios, los aclara, los enfatiza, de que no le corresponde la nacionalidad dominicana por nacimiento a los hijos de extranjeros que no son residentes legales. Es decir, la persona en tránsito es el residente no legal. Pero vamos a decir que sin dolo, sin maldad, pues muchos extranjeros fueron declarados en oficiales de Estado Civil, sin falsificaciones, sin alteración, gente que fue con su carnet de obrero temporero al servicio de la industria del azúcar y que fue asentado como tal. Es gente que nació en territorio nacional y que se ha criado y ha vivido aquí. Y ese es un problema humano al que hay que buscarle un bajadero. De eso no trata la ley de migración, no trata la ley de migración, ni tampoco trata la sentencia. Eso es un tema que la sentencia sí contiene la sabiduría de conjurar y le dice a la Junta Central Electoral, primero,
que inscriba en el libro previsto en la ley, que es el libro de extranjería, estos extranjeros mal asentados como dominicanos, y que realice un levantamiento cuantitativo. Hacen ese censo, es el tercer punto, hacen un inventario y encuentran que hay en los libros de acta del Estado Civil un poco más de 54,000 personas, cerca de 56, 54, 56, de los cuales 14,000 no les corresponde claramente la nacionalidad dominicana. ¿Qué hacemos con esos 14,000? Pues obviamente la solución no está en la ley de migración, la solución no la da la sentencia no es una ley. La solución sería dentro del marco jurídico existente, y ahí es la ley de naturalización, ver cómo podemos hacer que esta gente que ha nacido y se ha criado aquí, que ha convivido entre nosotros, tenga un pleno ejercicio de sus derechos, porque es un problema humano con el que nosotros los dominicanos no podemos desvincularnos. Primero porque no se corresponde con nuestra actitud ética como país, que somos una nación profundamente solidaria y humana. Es decir, hay que buscarle dentro del marco jurídico una solución a un problema humano, sin debilitar el marco jurídico. Entonces, con el revuelo producido por la sentencia, el Poder Ejecutivo dicta un decreto estableciendo un Plan Nacional de Regularización y socava y debilita el mandato de la Ley 285 sobre migración. ¿Por qué? Porque plantea la regularización migratoria de muchísima gente sin documentos de identidad, que es una condición fundamental, primero para la regularización migratoria, pero para una posible naturalización posterior de esas personas. A ver, si no sabemos quién tú eres, ¿cómo podemos darte un estatus migratorio legal y posteriormente decir que tú eres dominicano? Eso significaría posiblemente trasplantar una identidad falsa en términos culturales, y en términos políticos eso tendría un riesgo inconfesable para nuestro país. Y de eso tienen que ocuparse los que se ocupan de la política. Y el liderazgo político no ha estado atento a eso, que es una cuestión crucial. Y esta es la razón de este tipo de actividades, porque nosotros somos ciudadanos, tenemos el privilegio de contar con dirigentes políticos y agradecemos muchísimo, por ejemplo, que el doctor Euclides esté aquí y otras personalidades de la vida política, porque es a ellos que les corresponde, primero, observar la voluntad del pueblo dominicano de estar atento a estas cosas, y segundo, transmitir esa voluntad a las autoridades, porque son los funcionarios quienes gobiernan, no los ciudadanos, para eso los elegimos. Entonces, todo esto también se genera en medio de una situación de negociación bilateral, en la cual la agenda de conversación no está clara. Se habla del proyecto de modificación de la ley de naturalización y nadie lo conoce. Se ha dicho que se va a enviar al Congreso, nadie lo conoce. Pasará con este proyecto lo mismo que con el proyecto de plan de regularización, que no obstante advertirse serias violaciones constitucionales, como quiera lo dictaron así. Obviamente el Congreso no es el Poder Ejecutivo. En el Congreso hay legisladores de todos los partidos y es más difícil que una iniciativa pase sin discusiones. Hay ocasiones históricas en que ese tipo de cosas ha ocurrido, pero es más difícil. Sin embargo, hay una ley, la ley 204, que obliga a la transparencia. El gobierno debe de publicar eso. Y de aquí quizás la conclusión final en este punto es esa. En ese sentido, ¿cuáles serían los riesgos? Ya en sexto lugar, pues que plantee, por ejemplo, una naturalización colectiva, lo cual sería terrible. Que se haga sin documentos, como está el plan, que sería una cuestión también tremendamente riesgosa. Que se haga sin cumplir parámetros mínimos de verificar la adhesión de esa persona a los valores de la dominicanidad. Porque cuando yo escucho decir, esa persona que nació aquí, hijo de extranjeros ilegales, solamente habla español, pues yo me pregunto en mi casa, bueno, pero con los padres, ¿cómo se comunican con sus hijos? La dominicanidad, igual que cualquier nacionalidad, se lleva en la epidermis. Pasa lo mismo que con el dominicano que nace en Nueva York, hijo de padres dominicanos. Habla con la I, si es de Moca, hijo de Salcedo, y yo vengo de Salcedo. Yo tengo que cuidar muchísimo las Is para que no se me salgan, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. En séptimo lugar, hay una presión a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para generar condenas. Hay
una vista en Ginebra también sobre las acusaciones de racismo contra el Estado Dominicano, todo ello dirigido en ese escenario internacional para forzar a la República Dominicana a absorber la mayor cantidad posible de población haitiana, en el entendido dentro de esas cabezas alucinadas de que República Dominicana, como ha logrado asentar más o menos cierta tradición democrática en los últimos 40 o 50 años, podemos, dominicanizando esta población, transplantar a nuestros vecinos esta cultura democrática y de más o menos funcionalidad institucional que hemos alcanzado aquí. Y eso es falso, porque tú no puedes transplantar una cultura política de un país en otro. Esos procesos duran generaciones y además tienen que contar con la propia vocación de la nación para que se pueda realizar. En último lugar, ¿qué podemos hacer? Porque ese es el balance. De aquí debemos salir, no simplemente congregándonos y bien, la patria y todo aquello, nos sentimos todos muy bien, pero nosotros no podemos venir como mucha gente que va a misa, que va a misa a confesarse del pecado cometido la semana pasada y volver en la siguiente con la que va a cometer en esa misma semana. O sea, eso no tendría sentido. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, nosotros como ciudadanos tenemos capacidad de exigencia. Tenemos que articular a manera de publicaciones en las redes sociales, los que tengan posibilidad de acceso a medios de comunicación, que el gobierno publique, que cumpla con la ley 200-04. Tienen que publicar el proyecto de ley de naturalización. Eso es una obligación del Estado, está en la ley. Y si no lo haces, entonces ya los abogados, y le pedimos a todo el que quiera apoyarnos en esto, simplemente tiene que suscribir junto con nosotros las intimaciones y peticiones correspondientes. Y si tenemos que apoderar la jurisdicción contencioso administrativo para demandar la entrega, porque es un derecho de nosotros. Eso hay que decirnos lo que va a decir, lo que va a contener. En segundo lugar, tenemos también que exigir de las autoridades transparencia en cuanto a la agenda de conversación bilateral. No puede ser que las comisiones dominicanas vayan a sentarse en Juana Méndez o del lado dominicano a conversar sin que se sepa previamente. ¿Cómo es posible que la conversación anterior se dijera, no se va a hablar de la sentencia? Y entonces sale la otra parte dominicana y no se habló de eso. Y en la misma noche, claro, como si la contraparte no también tuviera su boca para hablar, dice, pero de eso fue que hablamos 3 horas, haciendo quedar en ridículo a la parte dominicana. Eso hay que aclararlo. ¿Cuál es la agenda? No puede haber agendas ocultas porque es del futuro de nuestro país que se está hablando. En tercer lugar, con relación al decreto de regularización migratoria, el 327-13, se le ha señalado a las autoridades que contiene falencias de tipo constitucional. Nosotros como ciudadanos hemos hecho nuestra parte, hemos apoderado al Tribunal Constitucional de una acción en declaratoria de inconstitucionalidad porque contiene vicios tremendos. El decreto es inconstitucional en algunas partes de manera garrafal porque invalida una ley. Un decreto no puede modificar una ley ni producir amnistía. Por lo tanto, en ese sentido, en todos los medios a nuestro alcance, en todos los medios a nuestro alcance tenemos que exhortar, no podemos sustituir las autoridades, ni podemos tampoco caer en el plano de la oposición, porque esa no es la naturaleza de nuestro sentir. Nuestro sentimiento es patriótico, nacionalista. Aquí están todas las banderías políticas. Y el gobierno pierde en ese sentido el tinte político. No gobierna el PLD, gobierna el presidente de todos los dominicanos. Entonces, hasta la gente que pertenece al partido de gobierno tiene que exhortar al gobierno a que modifique esa parte del decreto, porque el Tribunal Constitucional ha dado muestra de ser muy responsable, sumamente responsable, y ante esa instancia de declaratoria de inconstitucionalidad es altísimamente probable que intervenga una sentencia declarando inconstitucional el decreto. Entonces es más sabio corregir. Es más sabio. Para terminar, ustedes pueden
formar parte de esas iniciativas. Los abogados simplemente hacemos el trabajo de redactar las cosas y darle una forma jurídica. Todo aquel, porque es ejerciendo su derecho que usted está, todo aquel que se sienta motivado, pues puede dirigir una instancia, una carta al Tribunal Constitucional adhiriéndose a cualquiera de las, ya hay al menos 4 instancias distintas. El doctor José Miguel Vázquez, la doctora Cristina Aguiar, quien les habla, la licenciada Leila Roldán, Juan Miguel Castillo Roldán, que hoy puso en circulación su segunda obra, y muchísima gente ha suscrito. La Red Nacional por la Defensa de la Soberanía depositó también otra instancia, y otras instituciones de la sociedad civil también han depositado instancias. Hay al menos 4. Usted puede adherirse a cualquiera de ellas, y para eso no hay que ser abogado. Usted redacta una carta con su nombre, su cédula, y se adhiere a cualquiera de ellas, o se acerca, por el internet puede tomar el contacto, con cualquiera de estas organizaciones que no tienen un tinte partidario, para adherirse a la petición de declaratoria de inconstitucionalidad. Es posible que el gobierno nos escuche y que es lo deseable, se dé cuenta de que hay también un vicio formal de inconstitucionalidad y corrija. Pero si no lo hiciere, porque entiendo yo que es de sabios enmendar, pero bueno, si no lo hiciere, pues hay una instancia jurisdiccional que tiene esa competencia y ha mostrado ser muy responsable. Eso es lo que podemos hacer. Finalmente, no quiero culminar las palabras, para en nombre de los organizadores del Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, que está compuesto por personalidades profesionales, ciudadanos de todas las banderías políticas, que no tiene hay gente que me pregunta, bueno, pero eso es un grupo de gente simplemente, y lo único que nos convoca ahí, no tenemos ningún nivel, no recibimos fondos del extranjero. Esto es un lío hacer estos actos siempre. Está Armando, Consuelo, bueno, tanta gente querida, la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía, por ahí veo a Abel, María Consuelo, bueno, la gente de Funsober, de la Fundación Soberanía, Intelectuales por la República Dominicana, que nuclea una playa de intelectuales, la doctora Pura, bueno, ha venido en representación de ellos, y agradecer primero a los panelistas, a los moderadores, no los presenta nadie, agradecer a Julio Martínez Pozo, que sacó su mañana para estar con nosotros hoy, a Manuel Valerio, un joven abogado con un currículum muy impresionante, que tiene su señora embarazada y a punto de parir, y mírenlo cómo está aquí. Se sacrifica también. A ella gracias por su sacrificio. Y fundamentalmente a todos ustedes, a todos los que han venido. Un domingo, la gente usualmente descansa, pero cada vez que hacemos actividades, pues los salones siempre nos quedan pequeños. Eso significa mucho. Primero porque estas son actividades que se hacen con un patrocinio de mucho sacrificio, pero que no se puede hacer realidad si no es con el entusiasmo de todos ustedes. Agradezco a Trajano también que haya tenido lista para en esta ocasión poner a disposición de ustedes esta obra. Obviamente yo como padre me siento muy orgulloso de que el autor de la misma sea mi hijo, pero debo decirles que es muy importante porque pone en manos de la comunidad jurídica una compilación de toda esta obra muy voluminosa, tiene 900 páginas, de todo el derecho migratorio con un estudio doctrinal. Es decir, que se aprovecha esta ocasión también para dejar un aporte a la sociedad. Editar libros es una empresa sumamente sacrificada. Primero porque cuesta mucha plata, y segundo porque los libros no se venden tan rápido. Entonces, adquieran la obra porque es una manera de apoyarla, es una manera también de dar a conocer. Si no conocemos nuestro derecho, no podemos luego exigirlo. Cierro por lo tanto con estas palabras de agradecimiento, y yo quería entonces ya cederle la moderación final a Manuel para que abra unos turnitos que hablamos. Por favor, si son preguntas, pues a algunos de los integrantes del panel, pues estupendo, muy bien, breves, pero si son exposiciones, por favor, con el mayor respeto y comedimiento. En una ocasión, una actividad se hizo en el Parque Independencia y una expresión espontánea fue utilizada por los críticos de este sentimiento para denostar nuestra causa y nuestras ideas.
nosotros podemos exigir nuestros derechos y de las autoridades todo, y podemos incluso disentir, pero siempre con el ámbito del respeto. Así que muchísimas gracias por haber venido.